Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmart. ¿Quieres saber dónde comprar todo tipo de repuestos para consolas de videojuegos? Entonces quédate a ver este video. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy estamos haciendo un programa diferente porque hemos regresado aquí donde Paolo Videogame. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal a toda la comunidad de Galmar? Muy agradecido, Galmar, por venir de nuevo acá a la tienda, ¿no? Sí, pero en realidad, ¿por qué hemos regresado aquí a Paolo Videogames? Que de hecho ya le hicimos un video anteriormente. Si no lo has visto, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Porque una de las cosas que llama la atención de la tienda de Paolo es de que, aparte de que puedes encontrar todo tipo de consolas actuales y retros, es de que puedes encontrar una gran cantidad de accesorios para tus consolas que de repente no están funcionando, falta reparar algo o te falta algún accesorio y puedes encontrarlas aquí, ¿no? Paolo, ¿de qué tipo de consolas puedes encontrar accesorios acá? Por ejemplo, tenemos accesorios para GameCube, Super Nintendo, Nintendo Wii, en general para todo tipo de consolas. Y obviamente puedes comprarlos al minorista por unidad y al precio por mayor, ¿no, Paolo? Claro, por eso es que Galmar vino acá a visitarle, porque también ya como estamos a puertas de empezar julio, le voy a hacer unas promociones a aquellos que vengan de parte de Galmar. Se le hace una oferta, precios que no han visto acá en Polvos Azules. Y sobre todo para ustedes, mis amigos en provincia, que de repente tienen su tienda de videojuegos, puedes comprar por mayor tus accesorios aquí justamente para los repuestos. Así que, Paolo, vamos a empezar, ¿sí? Empezamos. Y cuéntanos, Paolo, ¿qué nos has sacado por acá? Sí, acá tenemos, como pueden visualizar, tenemos Jebes para el mando de Super Nintendo. Para aquellos que a veces están desgastados ya sus Jebes de los mandos, esto lo pueden cambiar, está costando a 9 soles el paquete. 9 soles. Y también hay al por mayor, ¿no, Paolo? Claro, como bien sabe Galmar, nosotros tenemos precio al por menor y también precio al por mayor. Cualquier cosa me dicen que vienen de parte de Galmar y se le hace su descuento respectivo. Y recuerden, mis amigos, que esto normalmente pasa cuando estás jugando con tu joystick y a veces tienes que presionar fuerte, muy fuerte el botón y de repente no hay reacción en el control. Entonces es muy probable que el GB esté desgastado. Incluso acá también tienes de las PlayStation, ¿no, Paolo? Claro, como pueden observar también tenemos de la PlayStation 2, la Play 3, PlayStation 4, y la PC Vita y la PSP también. Y la PSP, o sea, puedes encontrar cualquier tipo de repuesto. Cualquier tipo de repuestos, incluso si no nos queda stock, lo podemos importar a pedido. Y ahora, Paolo, acá me ha sacado, esto parece como los Joy-Con, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Claro, esos son los análogos para las consolas y también para los mandos. Por ejemplo, acá pueden observar, tenemos el análogo de Nintendo Switch. Ese es de Nintendo Switch, Sí, ¿ya? sí, es universal, o sea, le sirve para ambos lados, sea izquierdo o derecho. Que eso es lo que normalmente se avería, pues, ¿no? Claro, normalmente eso es lo que se malogra. Lo estamos dejando a 15 soles 15 soles. por unidad. O sea, eso quiere decir que me saldría mucho más económico yo comprar mi repuesto
y ya llevarlo a un servicio técnico y ya con el repuesto obviamente solamente me cobrarían la mano de obra, pues, ¿no? Claro, como tú bien dices, a veces el quien sabe o tiene conocimientos básicos lo puede reparar, ¿no? Sin embargo, también tiene que tener precisión, ¿no? Al momento de cambiar repuesto, porque pueden dañar otro repuesto. Claro, ¿y todos estos son de las Nintendo Switch? Acá tenemos de Nintendo Switch, también tenemos para el PC Vita modelo Slim, eso lo estamos dejando a 20 soles. Tenemos para la PlayStation 4. Cabe resaltar que este modelo también le es compatible para Play 5. Ah, ya. Para Play 5, sí. Ya. Le estamos dejando a 9 soles. 9 soles. También tenemos para PlayStation 1, que lo estamos dejando a 7 soles. 7 soles. Sí. Y para la GameCube, que lo estamos dejando a 9 soles. Y luego por acá, Paolo, me ha sacado, me parece que son los flex de los mandos. Y esto es algo que hay que mencionar porque tiende a averiarse bastante este flex de los controles, ¿no, Paolo? Claro, exacto. Como bien dices, esos flex es un repuesto que normalmente se malogra, ¿no? A veces por el tiempo ya se va desgastando lo que son las pistas de la lámina. Por ejemplo, a veces vienen clientes y me dicen, está fallando un botón, ¿no? Entonces, normalmente puedes descartarlo con la lámina, ¿no? Claro, ojo, también hay que recalcar que cómo te das cuenta cuando está averiado el flex, cuando los botones se cruzan también, pues, ¿no? Y las palanquitas también se tienden a pegarse de un lado a otro, ¿no, Paolo? Claro, o sea, siempre puedes descartar con estos flex que normalmente son el repuesto que se malogra, ¿no? Y mis amigos, una de las cosas que me he percatado es que casi la gran mayoría de técnicos aquí en Polvos Azules viene y te pide los flex aquí, ¿no? Sí, gran mayoría, ¿no? Son técnicos que tienen conocimientos en esto y ellos normalmente lo reparan, ¿no? ¿Y de qué modelos tienes y cuánto cuestan? Por ejemplo, acá tenemos de Play 3, cuales ven, son 3 modelos que actualmente tenemos, ¿no? El modelo doble, sin hueco y con hueco. Lo más comercial que me llevan son estos, ¿no? El sin O sea, hueco. eso quiere decir que el de Play 3 tiene 3 modelos, ¿no? En sí son 4, el otro es del mando genérico. De ahí tenemos también modelo de PlayStation 4. Tenemos acá el modelo B2, hay B1 y también el doble. Son 3 modelos también. ¿Y por acá? Por acá tenemos para el PlayStation 5. Para aquellos que quieren arreglar su mando también tenemos estos flex. Y estos son para los Joy-Con, para ambos lados, para el flex de luz. Tenemos lado izquierdo y lado derecho. Y normalmente esto también se avería por las caídas del mando, pues, ¿no? Sí, las caídas. Como le digo, como bien dice Galmar también, en todo repuesto tú tienes que descartar, ¿no? Ya en el peor de los casos, si ya no queda con las láminas o los flex, ya tienes que cambiar la placa nomás, pues. Placa ya no hay reparación. Sí, ya no hay reparación. Y luego por acá, mis amigos, Paolo nos ha sacado, estas son los repuestos de las palanquitas, ¿no? De los mandos, ¿no? Claro, normalmente le dicen las campanitas o las capuchas, ¿no? Son para los mandos que van encima de los análogos, ¿no? ¿Y qué hay de esa leyenda, Paolo, que dicen que esto era hecho de la nariz del perro, ¿no? No, solamente rumores, ¿no? Especulaciones, ¿no? Claro. Y cuéntame para qué modelos tienes y cuánto están. Por ejemplo, tenemos para PlayStation 3 y para la Play 2. Son ambos el mismo modelo, igual encajan. El par lo estamos dejando a 4 soles. Igual también tenemos para PlayStation 4. Tenemos en color negro y en color gris. Bueno, ¿por qué los dos colores? Porque negro es para el modelo B1 y el plomo, el gris, es para el modelo B2. Igual tienen el mismo encaje, o sea, cualquiera de los dos se lo pueden llevar, ¿no? Igual 4 soles el par. Y tenemos también para el PlayStation 5. El par lo estamos dejando a 5 soles. 5 soles. Acá también, como pueden visualizar, tenemos para la Xbox One, lo estamos dejando a 5 soles. Y también para la 360, Xbox 360, 5 soles. O sea, también hay para Xbox acá, ¿no? Para Xbox 360, también tenemos para GameCube e infinidad de capuchas, ¿no? Para todo tipo de mandos. Y miren, mis amigos, seguimos aprendiendo aquí. Una de las cosas que también me ha llamado la atención de la tienda de Paolo es de que aquí puedes encontrar un montón de pantallas para tus consolas, sobre todo también para las portátiles. Por acá tenemos, miren, la pantalla táctil de la 3DS XL. ¿Una pantallita cuánto está de la 3DS XL? Por ejemplo, tenemos las pantallas de 3DS, 3DS XL, New 3DS XL, están costando en 160 soles. 160 soles. Y por acá tienes la pantalla de la PSP, ¿no? Claro, por ejemplo, pantalla de PSP modelo 1000 lo estamos dejando en 100 soles, el modelo 2000 110 y 3120 soles. Y por acá también tenemos, miren, la pantalla de la New 3DS. Miren,
¿Qué precio tiene este, Paolo? 160 soles, la New 3DS XL. Hasta incluso, miren mis amigos, tiene las pantallas, este es de la PC Vita, ¿no? De la PC Vita, de la Wii U, también tenemos de Nintendo Switch y de la Switch Lite también. Y de una pantalla de una Switch, ¿cuánto está? En 170 soles. 170 soles. O sea, puedes venir aquí, mi hermano, comprar tu pantalla de tu Switch si es que se te ha quebrado y a llevarla al sitio técnico para que te hagan el cambio. Y obviamente solamente te cobrarían la mano de obra. Así que te estarías ahorrando muchísimo. Es lo que yo te recomendaría porque es lo que yo hago. Y miren mis amigos, si te falta la fuente de tu consola de videojuegos, aquí también la vas a poder encontrar. Y una de las cosas que menciono es de que puedes encontrar las fuentes originales y también tiene copias si es que quieres una opción mucho más económica. Hay de Nintendo 64, de Super Nintendo, de GameCube, de PlayStation. Y no solamente tiene fuentes, sino que también tiene los cables de audio y video. Tiene originales y tiene copias también en grandes cantidades. ¿Las fuentes desde qué precio están, Paolo? Por ejemplo, fuente de Nintendo 64, ya es directo a la corriente, lo están dejando 45 soles. Para ya no usar transformador. Pues, claro, ¿no? Con eso ya no usan transformador, ya que algunos normalmente queman, ¿no?, sus fuentes, claro, entonces sí. ya se evitan de estar comprando transformador. Pues. Sobre todo acá tienes de la Wii, ¿no? Si bien me equivoco, ese es de la Wii U. Este es de la Nintendo Wii, también tenemos de la Wii U Gamepad, lo estamos dejando a 45 soles. Ya está transformado directo a la corriente, importante. También tenemos de la GameCube, igual es directo a la corriente, 45 soles. 45 soles. Este de la PlayStation 1 lo estamos dejando a 30 soles, directo a la corriente también la fuente. Sí. Y los cables audio y video que por ejemplo tenemos para la Play 1, Play 2, lo estamos dejando a 15 soles, de la NES también 15 soles. Y de la Super Nintendo, que esta le es compatible para GameCube, Super Nintendo japonés, americano y también para, en general, para todos los que le encaje esto. Y miren mis amigos, acá puedes encontrar un montón de consolas mini. Tiene desde la Neo Geo Mini, la PlayStation 1 Mini, la Sega Genesis Mini, la Nintendo NES Mini, hasta los mandos adicionales. Una Neo Geo Mini, Paolo, ¿cuánto cuesta? Neo Geo Mini le estoy dejando en 550 soles. Increíble. 550 soles. Esa ya viene incluido con juegos. Con juegos, ¿no? Del 40 aniversario. Miren la enorme cantidad también de juegos de Switch que puedes encontrar aquí. También de PlayStation 3. Una de las cosas que llama la atención aquí de la tienda de Paolo Video Games es que puedes encontrar juegos de PlayStation 3 nuevos, sellados por si acaso. También si estás buscando juegos de Nintendo DS, hay una enorme cantidad y juegos de 3DS, como puedes estar viendo aquí en pantalla. Hay gran cantidad de títulos, hay nuevos y de segunda. También si estás buscando juegos de PC Vita, también puedes encontrar aquí. Miren toda la cantidad de juegos de PC Vita que puedes encontrar aquí. Y muy buenos títulos, hasta incluso el God of War. Juegos de PlayStation 4, ediciones especiales, juegos de GameCube. Puedes encontrar, la verdad, aquí de todo. Y obviamente si estás buscando juegos de Super Nintendo originales, puedes encontrar aquí una gran cantidad. Juegos de Super Nintendo e incluso en caja. Y también hay juegos de Nintendo NES y de todas las consolas retro que puedes encontrar aquí en Paolo Video Games. Y por si acaso, mi hermano, si estás buscando los Pokémon, aquí los puedes encontrar. Tiene los de Game Boy Clásica, Game Boy Advance, Nintendo DS. Miren la gran cantidad de juegos de Game Boy Advance que puedes encontrar aquí. Incluso los Expansion Pack y juegos de Famicom, juegos de Sega, juegos de Famicom, Super Famicom, juegos de Nintendo. Hay una gran cantidad de títulos que puedes encontrar aquí en Paolo Video Games. Y luego miren por acá, mis amigos, la enorme cantidad de portátiles que hay. Tiene un montón de Game Boy Colors. Miren, tiene varios modelos, hasta Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP. Una Game Boy Color, ¿qué precio tiene, Paolo? Lo estamos dejando en 250 soles. 250 soles. Miren, también tiene la PC Vita. Por acá el modelo FAT, el modelo Slim. También tiene una PSP. Las PC Vita, ¿qué precio tienen, Paolo? Tenemos el modelo FAT 600 soles, ya está flashado con memoria de 32 GB con 13 juegos instalados. Y también tenemos el modelo Slim, lo estamos dejando 700 soles. Y por acá, mis amigos, tiene la 3DS. Y miren los modelos, la 2DS, DSi, la DS Lite.
Tiene un montón de portátiles por acá. Una 3DS, ¿cuánto está, Paolo? 3DS lo estoy dejando en 420 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Está flashado igual con memoria de 32 GB con 40 juegos instalados. Y una cosa que me ha llamado la atención es de que aquí tiene, miren, la PSP Go, miren, que ya se está volviendo un poquito escasa. ¿Esta ya viene flasheada? La PSP Go ya viene flashado con 5 juegos instalados. Lo estoy dejando en 450 soles. Con su cargador todo. E incluye el cargador. Y también tiene DSi, DC Lite. ¿Qué precio tiene? La DSi Lite lo estamos dejando a 190 soles. La DSi 200 soles. En la consola y su cargador. Si desean el R4 adicional lo estoy dejando a 50 soles. Y por acá tiene Super Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64, Super Nintendo, japonesa, americana, PlayStation 1, Max Play, no, GameCube, Max Play sobre todo, que me había llamado bastante la atención, y muchísimas cosas más. Y también hay una enorme cantidad de títulos de PlayStation 4 nuevos, sellados y de segunda, no solamente de PlayStation 4, de Wii U. La verdad que puedes encontrar aquí de todas las consolas, hasta incluso la Famiclone, mis amigos, la que varios de nosotros empezamos con esta consola bastante económica. Mandos de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, mandos de GameCube, los Move. La verdad que puedes encontrar de todo aquí. Muy bien, Paolo. Oye, hemos hecho un breve recorrido de acá de la tienda. Sí, oye, estoy impresionado porque hay una gran cantidad de pantallas, sobre todo para portátiles, ¿no? Los accesorios de los grips, ¿no? Los repuestos, todo, ¿no? Las fuentes, consolas, cables. Sí, puedes encontrar para todo tipo de repuesto. Y vuelvo a reiterar, es un consejo que te doy porque Popeye el Marino... No, mentira. Ya, no. En realidad les doy este consejo, que yo compro normalmente mis accesorios aquí y obviamente los llevo a un servicio técnico para que solamente me cobre la mano de obra y te ahorras un montón de dinero, mis amigos. Ahora, cuéntame, ¿qué promociones vas a lanzar para ahora por Julio? Por ejemplo, ahora para Fiestas Patrias voy a hacer promociones en consolas portátiles y en general repuestos, accesorios. Pero todos tienen que venir mencionándome vengo de parte de Galmar y me muestran el video y ya se le hace su descuento respectivo. Y ahora cuéntame, Paolo, ¿dónde está exactamente la tienda ubicada? Bueno, nosotros estamos ubicados adentro de Polvos Azules de la Victoria, primer piso, pasaje 20, tienda 1, bloque 42. ¿Se recomienda entrar por qué puerta, Paolo? Bueno, normalmente pueden entrar por la puerta 3, preguntan acá en el bloque 43 cualquier cosa. Genial. ¿Y los horarios de atención? ¿Qué días estás y de qué hora a qué hora? Bueno, atendemos todos los días en el horario de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Genial. Y de igual forma, yo aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su tienda para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Ahora, las modalidades de pago, Paolo, ¿cómo son? Aceptamos transferencia, efectivo, yape, todo tipo de modalidades. Y haces envíos también, pues, ¿no? Claro, hacemos envíos a provincia, tanto a precio por menor y también por mayor. Genial. Entonces, mis amigos, te recomiendo que le des like a su página, hagas sus pedidos, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y si te gusta esta clase de videos, ya sabes, suscríbete a mi canal, dale like, comparte y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, Paolo. Gracias a nos ti. vemos y Gracias nos despedimos. a toda la Chau. comunidad.